Y vamos a buscar Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y hemos titulado el mensaje de esta tarde, la bendición o la maldición del diezmo. Vamos a hablar acerca de eso hoy, la bendición o la maldición del diezmo. Vamos a darle una respuesta bíblica a este tema que ha creado tantos conflictos en la iglesia del Señor. Ok, Génesis capítulo 14, versículo 20, y leemos en el nombre del Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y decimos amén. Dice, bendijo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ok, vamos a hablar acerca del diezmo y vamos a hablar de la bendición y de la maldición que supuestamente hay con respecto al diezmo. Ok, esta cita bíblica es la primera cita donde aparece el diezmo en toda la Biblia, en Génesis capítulo 14. Y relata que Abraham fue a hacer guerra y regresó victorioso y se consiguió con el sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, y él le dio el diezmo al sacerdote. Él le dio el 10% de todo el botín que había obtenido, se lo dio al sacerdote. Ahora, vamos a tomar en cuenta que cuando Abraham dio el diezmo, no había ley que lo obligara a dar el diezmo. No había obligación ninguna de parte de Abraham con Dios de dar el 10%, ni de parte de Dios con Abraham de recibir el 10%. Fue un dar voluntario. Cuando Moisés fue a construir el tabernáculo para Jehová, la tienda para Jehová, dice que él llamó a hombres del pueblo del campamento que trajera voluntariamente su aporte para construir el tabernáculo, y trajeron oro y trajeron madera y trajeron tela y trajeron muchas cosas voluntariamente, y luego Moisés se tuvo que levantar y decir ya no traigan más porque es demasiado, y la gente dejó de dar, pero era voluntariamente. Cuando fueron a construir el templo de Salomón, el templo que Salomón hizo para Jehová, también dice que el pueblo trajo voluntariamente de lo que ellos querían y aportaron tanto que también Salomón se levantó y dijo ya no traigan más porque es demasiado. Ok, vamos a tomar en cuenta este principio, vamos a caminar por algunos pasos para poder entender la realidad bíblica con respecto al diezmo. Vamos a tomar este principio en cuenta. No había ninguna ley que obligara a Abraham a dar el diezmo. No había ninguna ley. Ok. El primer punto que vamos a tocar es la ley del diezmo. Es el primer punto que vamos a tocar. La ley del diezmo, y vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ok. Si tomamos este versículo así solamente como lo estamos leyendo, si tomamos este versículo fuera de contexto bíblico, totalmente tomando en cuenta el estudio general de la Biblia, podemos decir que hay una obligación, una ley en el dar. Pero hemos ignorado, por ignorancia honrada, por ignorancia de desconocimiento, algunos por ignorancia culpable, porque tienen el conocimiento, han ignorado que dentro de la gente habla siempre de la ley, pero dentro de la ley hay tres tipos de leyes. Hay tres tipos de leyes. Está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral.
Está la ley civil, que era la ley de los reyes. Estaba la ley ceremonial, que era la ley del templo. Y estaba la ley moral, que eran los 10 mandamientos. Entonces, siempre que hablamos de la ley, hacemos una sola mezcolanza de toda la ley, decimos la ley, la ley, la ley. Ahora, Jesús dijo en una oportunidad que él no vino a abrogar la ley, a quitarla, refiriéndose a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos: no mates, no robes, no hurtes, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Este estudio de la ley es un poco más amplio, solamente lo estoy mencionando, pero el diezmo entra dentro de la ley civil. Este versículo que estamos leyendo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, es una ley civil. Tomamos en cuenta que todo lo que el pueblo de Israel escribió, según los mandamientos, se tomaba la atribución de decir Jehová dijo, porque ellos lo hacían para Dios. Ellos establecían esa ley para Dios y tenían que, por su propia voluntad, ser obligados a cumplir la ley. La Biblia dice que cuando prometas algo a Jehová no te tardes en cumplir, porque entonces pecas. Pero también dice la Biblia que el que tenga fe, téngala para sí mismo. No está mal que yo desee dar, por ejemplo, el 50% de mis bienes para Dios y disponer en mi corazón con amor, darlo para la obra del Señor. No está mal. Mal esté que yo luego me levante y diga que el que no dé el 50% es del diablo y está en pecado y está en desobediencia, porque yo estoy dando el 50% y los demás también tienen que dar el 50%. Eso pasó con Israel y todavía pasa con Israel. En el tiempo del Señor Jesucristo, los cristianos, los fariseos que se convertían y los judíos que se convertían, querían judaizar el evangelio de Cristo. Querían que los gentiles cumplieran la ley civil de los judíos. Eso lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Ok. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás, y el diezmo aparece como una ley. Tenía una penalización el dar el 10%. Si no lo hacías, tenía una penalización. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 10, vamos a ver un caso de los que el Nuevo Testamento resalta con respecto a los que querían judaizar el evangelio. Hechos capítulo 15, del 1 al 10, dice así: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Ok? Tomando en cuenta que el diezmo está dentro de la ley civil, tomamos en cuenta que es una ley judía. No se me adelanten ni se me atrasen, porque aquí es el momento donde algunos dicen, bueno, el diezmo no es para nosotros. No, es una ley judía. Segundo punto que vamos a tocar es ¿dónde nace la ley del diezmo para los judíos? ¿Dónde nace la ley del diezmo para los judíos? Génesis capítulo 28, versículo 17 al 22. Génesis 28, 17 al 22. Dice así: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok. Inmediatamente vamos a leer Génesis capítulo 26, versículo 24, que podemos tomar esta cita como la respuesta de Dios, a Jacob. Vamos a leer Génesis capítulo 26, versículo 24. Y les apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Amén. Ok. Estamos leyendo la Reina Valera 1960. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera 1960. La traducción bíblica de la Vulgata dice que Jacob se levantó y le dijo a Jehová, le dijo, si yo voy y vengo en paz y tengo pan para comer y vestido para vestir, tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de todo. Y Dios le dijo a Jacob, le dijo, mira Jacob, yo no estoy interesado en tu diezmo. Yo te voy a bendecir por el pacto que hice con tu padre Abraham. ¿Sí? Se toma la palabra, en el original hebreo, la palabra que se toma para el pacto que está haciendo Jacob con Dios es la misma palabra que se toma para soborno. Jacob quería sobornar a Dios. Nosotros no damos para tener. Nosotros damos por agradecimiento. No existe tal cosa como que yo voy a comprar la bendición de Dios. No existe. Dios no está vendiendo las bendiciones y al mejor postor se la vende. Es un principio de la justicia y la santidad de Dios. Tenemos que tomarlo en cuenta. Partiendo de allí, Jacob fue el patriarca donde realmente se terminó estableciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó el principio del 10% como ley civil porque lo tomaron según la raíz de Jacob. Pero ya hemos hablado que cuando Abraham dio el 10%, no había ley que lo obligara. Ahora, para Jacob había una ley, pero fue la ley de su propia palabra. Él se comprometió con Dios. Con todo y eso, Dios no estuvo
totalmente aprobando el acuerdo, porque Dios le dijo, te voy a bendecir por el pacto que hice con tu padre Abraham. Te voy a bendecir. Esta parte es lo que hace el compromiso del dar, el compromiso del 10%. El tercer punto que vamos a tocar es donde nace la pregunta. El tercer punto es, maldito soy con maldición. Vamos a ver quién. Hay un libro que creo que ya no está en las librerías. Hay un libro que se llama ¿Quién es el ladrón del diezmo? ¿Quién lo pide o quién lo da? Así se llama el libro. ¿Quién es el ladrón del diezmo? ¿Quién lo pide o quién lo da? Ok, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Malaquías 3, 8 al 12, vamos a ver el punto de la maldición. Me he conseguido con personas que me han llamado como que han cometido el peor de los pecados, porque bueno, tuvieron una necesidad y no pudieron diezmar. Y ahora están expuestos a las maldiciones de Tutankamón. Dios tenga misericordia. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Maldito soy con maldición. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque sois tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok, aquí está la base bíblica para la maldición. Este es el libro de Malaquías. Ahora vamos a ver para quién es el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6. ¿Para quién es el libro de Malaquías? ¿A quién le está hablando el profeta Malaquías aquí? Malaquías 1, 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Me he conseguido con mucha gente que dice así. Y bueno, perdónenme, pero tengo que decirlo. Me he conseguido con muchos líderes que le enseñan a la gente que usted tiene que dar y después olvidarse lo que hacen con lo que usted da. Usted tiene que dar y no tiene que importarle después lo que hagan con lo que usted dio, porque ya usted lo dio para Dios. Dios tenga misericordia. Moisés pidió para construir el tabernáculo. Salomón pidió para construir el templo. Y la gente aportaba en la iglesia primitiva para que la obra de la evangelización se expandiera. Si yo sé que el dinero que yo estoy aportando en algún lugar se está usando de una mala manera, estoy siendo colaborador de esa mala obra. Nosotros damos para aportar para el evangelio. Nosotros damos para que el evangelio se extienda. El único que no quiere dar para que el evangelio se extienda es el diablo. Lo que pasa es que la gente se va a muchos lugares a creer que la bendición de Dios se compra. Y hemos entrado en la doctrina de Simón el Mago,
que quería comprar el don de Dios. Y la gente quiere comprar el don de Dios. Quiere comprar la bendición de Dios, el regalo de Dios. Ok, el libro de Malaquías es para los sacerdotes. Los sacerdotes que estaban recibiendo el aporte del pueblo, todos los sacerdotes, se había hecho una ley dentro del sacerdocio de Israel que todo lo que entraba en el templo, ellos se lo comían, se lo agarraban, los sacerdotes se estaban enriqueciendo. Tanto es así que cuando Jesús llegó a Israel, cuando el tiempo de Jesús, los sacerdotes tenían un puesto político dentro del reino. Los únicos que no vivían en pobreza eran los sacerdotes, porque también los romanos respetaron a los sacerdotes y los sacerdotes tenían posición política y económica. No se solucionó con la profecía de Malaquías. Cuando Jesús llegó, todavía los sacerdotes tenían esa posición. Ahora, el pueblo seguía aportando, el pueblo seguía dando, pero nunca llegaba el aporte del pueblo al alfolí del templo. Nunca. El alfolí era un lugar, era un depósito donde se guardaba lo que el pueblo traía, y allí en ese lugar dice la Biblia que lo que el pueblo traía, el diezmo, era para la viuda, para los menesterosos, para los extranjeros, para los enfermos y para los sacerdotes. Entonces, si yo estoy aportando para una iglesia donde la iglesia no está haciendo la obra de ayudar a los pobres, de ayudar a los menesterosos, a los huérfanos, a los necesitados, yo estoy siendo partícipe de mal administrar lo que damos para Dios. ¿Decimos gloria a Dios o ay, ay, ay? Ok, el cuarto punto es el acta de los decretos que era en contra de nosotros. Ya vimos que la maldición que hay en el libro de Malaquías era para los sacerdotes porque eran tremendos ladrones. Hay un chiste de unos sacerdotes que estaban tratando de dividir las ganancias del templo y se pusieron tres grupos y decían, bueno, vamos a trazar una línea por el medio y vamos a tirar todas las ofrendas y todo el aporte que trae el pueblo, y lo que caiga a la izquierda es de Dios y lo que caiga a la derecha de nosotros. Y dijo otro grupo, no, vamos a tirar todo y lo que caiga a la derecha es de Dios, porque Dios siempre está a la derecha, y lo que caiga a la izquierda es de nosotros. El tercer grupo fue más inteligente y dijo, no, vamos a agarrar todas las ofrendas y las tiramos para arriba, lo que Dios agarre es de él y lo que caiga para abajo es de nosotros. Así está haciendo mucha gente. Así está haciendo mucha gente con lo que damos para la obra de Dios. Aleluya. Ok, el acta de los decretos que era en contra de nosotros. Este es un tema bastante maravilloso con respecto a las maldiciones, que no lo voy a tocar de manera general en esta tarde, solamente lo voy a marcar porque la pregunta dice que si están bajo maldición el que no diezma. Ok, en la ley había maldiciones. En la ley habían consecuencias del mal hacer. Se toma en cuenta en arameo la palabra maldición como resultado de un mal hacer y la palabra bendición como el resultado de un bien hacer. Eso es arameo. No es hebreo, pero es un pensamiento arameo con respecto a la maldición y a la bendición. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 17. Colosenses 2, 11 al 17. Dice así. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Todo lo que el Antiguo Testamento refiere con respecto a la ley civil y a la ley ceremonial, para nosotros era un ejemplo de lo que ahora estamos viviendo en Cristo. Pero no es un cumplimiento literal. Otra vez aclaro, no estoy diciendo que no hay que diezmar. Ya vamos a ver cómo es la cosa con esto del aporte que hacemos para la obra del Señor. Ok, pero el acta de los decretos que era en nuestra contra, que era el contrato que había donde las consecuencias de nuestros pecados teníamos que pagarlos aquí en la tierra, ya fue clavada en la cruz del Calvario. El Señor anuló el acta de los decretos. Aquí en la gracia no hay tal cosa como maldiciones por las consecuencias, porque el hombre malo, dijo David, no tengas envidia del que prospera en su perversidad, en su mal camino, en su impiedad. Y hay gente, si fuera únicamente que el diezmo es la garantía de la prosperidad, todos los cristianos que diezman fueran más ricos que Elon Musk. Ok, no estamos comprando la bendición de Dios. El Señor ya pagó y nos ha bendecido con toda bendición eterna según sus riquezas en gloria, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo el que se ampara en Cristo Jesús, ya el acta de los decretos, de las maldiciones, ha sido cancelada. El que todavía no ha recibido a Jesucristo como su salvación, está expuesto a las maldiciones del pecado. Pero el que está en Cristo Jesús ha sido cubierto por la sangre del Cordero, ha sido cubierto debajo de las alas del Altísimo, y ningún mal tocará nuestra morada. No hay maldiciones para los hijos de Dios. Ok. Lo que sí hay es cosechas y siembra. Eso es una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es consecuencias. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios no se revela en el Evangelio. La justicia de Dios no se revela por lo que hacemos, sino por fe y para fe. Tenemos una predicación que la menciono mucho. De acuerdo a tu fe se ha hecho. A la gente le llega, Job dijo, lo que temía me sobrevino. Lo que tú crees le puede abrir o cerrar una puerta al enemigo, o le puede abrir o cerrar una puerta a Dios para bendecirte. Lo que tú crees, lo que creemos. Y hay gente que tiene su mente tan atada a la ley, a la condenación, al juicio, que bueno, tiene una Santa María abierta para que las maldiciones lleguen. Y conforme a tu fe se ha hecho, pues. Romanos capítulo 1, versículo 17, leímos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 10 al 12. Gálatas 3, 10 al 12. Esto es un poco extenso, aunque lo resumí bastante, pero quiero que quedemos claros con respecto a la bendición o la maldición del diezmo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que creen en la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, de ahí es donde nace la idea de que si yo hago,
Me merezco la bendición. No es lo que hago, es lo que creo. También tenemos una predicación que compartimos que se llama ¿quién soy o qué hago? Muchas veces hacemos cosas malas, pero yo no soy esa persona mala. Simplemente me equivoco, cometo errores, soy pecador. Ahora, muchas veces no estoy haciendo lo que hago, pero soy lo que quiero ser. Hay gente que nunca fornica, pero son grandes fornicarios en su mente. Hay gente que no roba, pero tiene el deseo inmenso y la voluntad a robar. Y la Biblia dice que debemos hacer morir en nosotros esas malas obras. Morir, se tiene que morir. Ok, la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá. El evangelio, lo que estamos predicando y lo que hemos recibido de Cristo dice, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Qué crees? ¿Qué crees? La mujer del flujo de sangre creía y dijo, si yo me meto entre la gente y toco el borde de su manto, seré sana. ¿Qué crees? ¿Qué estamos creyendo? La gente vive maldición porque cree en la maldición. Ok. Quinto punto. La medida y la bendición al dar es la generosidad. La medida y la bendición al dar es la generosidad. No es que si es el 10%, hay gente que tiene una calculadora para sacarle el más mínimo céntimo a sus ganancias porque tiene que dar es el 10% porque ahí está la bendición. No, es la generosidad. Generosidad. Gente que cumple con el 10% pero son más malos que el diablo. Son egoístas, pero cumplen con el diezmo. No, Dios quiere ver el corazón. Si en el corazón somos generosos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8, 6 al 8, perdón. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Generosidad. Yo me he puesto a ver gente que ha sacado hasta la diferencia entre, no, ofrenda y diezmo. No, es dar. Para la obra del Señor, es dar. La enseñanza bíblica es dar. No es que si es la ofrenda o que si es el diezmo. No, es que cuánto yo aporto para la obra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12 al 13. Segunda de Corintios 8, 12 al 13. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esta cuestión de los pactos. Que la gente se compromete, así no tenga hoy, diga que este año usted va a dar $100,000 para Dios. Comprométase y Dios le va a dar 1,000,000. Ni que Dios necesita tú, por favor. Por favor. No existe, damos según lo que tenemos. Damos por gratitud, no estamos comprando nada, damos porque ya nos dieron. Ahora, hay gente que dice, lo que pasa es que el hermano me olvida porque él tiene. No. Es al revés. Tenemos porque damos. Tenemos porque damos. Hay bendición en el dar. El que da al pobre a Jehová presta. Honra a Jehová con tus bienes. Es que damos y eso trae bendición. ¿Sabe? Solamente las personas que siempre están pensando en su necesidad, tanto que llegan al punto de ser miserables, son las personas que nunca tienen para dar. Porque es que yo necesito. Todos necesitamos. Todos necesitamos. ¿Cuánto estoy dando? ¿Cuánto estoy aportando para la obra del Señor? Ok, damos según
nuestra voluntad. Porque si primero está la voluntad dispuesta y no la voluntad que te manipulan desde el púlpito, no es el que se para y dice, porque Dios me está diciendo que aquí hay 10 personas que quieren dar $10,000. A mí me parece que alguien que tiene el cabello negro quiere dar $10,000. Hay 100,000 personas ahí en el lugar que tiene el cabello negro. Alguien va a pasar. Alguien que tiene problemas con sus hijos, Dios le dice hoy que va a dar $10,000 y se le va a solucionar su problema con su hijo. Todos tenemos problemas con los hijos. ¿Ah? Manipulación. Mentira del diablo. Ok. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12, versículo 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a su discípulo, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo su sustento. Estoy hablando de la gente que siempre tiene necesidad y no puede dar porque tiene necesidad. Esta viuda dio en su pobreza. Dio. Siempre tenemos algo para dar. Le dijo el profeta Elías a la viuda de Sarepta, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Dame de comer. Y la viuda le dijo, yo solamente tengo un poquito de harina para hacer una arepa, para comérmela conmigo y echarme a morir. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el profeta le dijo, dame a mí primero y mientras haya escasez, no faltará en tu casa ni la harina ni el aceite. Es confianza en Dios. Es confianza en Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que confiemos en Él. Es confianza en Dios. No estoy diciendo que no tenemos que dar. Lo que no tenemos es que tener la obligación de que, ay, que si no cumplo con el diezmo me van a cortar la cabeza y Dios ya no va a dejar entrar al cielo. No. Tengamos paz. El Señor sabe que somos pecadores y así nos amó. Así nos ama. Él es fiel hasta el final. Lo que pasa es que algunos saben medir los pecados de los otros, pero los pecados de ellos se los tienen gracia. Y sexto punto, la consagración al dar. La consagración al dar. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2 al 3 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Según haya prosperado, aparta algo. No dice el 10%, dice algo. Tú decides cuánto. Tú pones tu medida. Ahora sí, si has prometido algo al Señor, no te tardes en cumplir. Hay gente que es fiel con el 10% y lo hace por amor y lo hace para Dios y está viendo que lo que Él está aportando se está usando para la obra del Señor, entonces tiene bendición. Y si usted se comprometió con Dios para dar el 10%, cumpla, porque Dios lo va a juzgar según su fe. Usted decidió dar el 10% de lo. Pero si usted decidió dar el 5%, también es aceptable. Si usted decidió dar el 20%, también es aceptable, porque yo he visto congregaciones donde la gente lo corrigen si da el 5%. No, porque a Dios hay que darle el 10%. Pero también he visto en esas congregaciones gente que da 30% y no lo corrigen. ¿Por qué no le dicen, no de los otros 20, de 10 nada más porque Dios dijo que eran 10? No. Es que nosotros ponemos la medida. La viuda dio todo lo que tenía. El 100%. Dios está honrando diciendo, hasta hoy estamos hablando de la viuda. La otra viuda, la viuda de Sarepta, dio el poquito de harina y el poquito de aceite y Dios hizo que no escaseara en su casa. Elías se quedó comiendo 3 años y medio en su casa. Y comían los 3. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Amén.
Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Da y se os dará medida buena, medida apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. La medida la pones tú. La medida la pongo yo. ¿Cuál es la medida que quiero dar? Que puedo dar también. Se vale decir puedo dar, porque primero está la voluntad dispuesta según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. ¿Qué bendición hay cuando yo es obligado a dar? ¡Ay, qué fastidio! Tengo otra vez que dar el 10%. Mira, eso le decía Dios al pueblo de Israel. No me traigan más becerros, no me traigan más corderos, no me traigan más ovejas, porque no estoy agradado con sus sacrificios. No estoy agradado con lo que ustedes me presentan. No vienen con gozo. De una oportunidad se paró Dios y le dijo al pueblo de Israel, creo que en el mismo libro de Malaquías, le dijo, ojalá cerraran las puertas de mi casa y que no vengan más. Porque a veces pensamos que, ay, Dios necesita. Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos de Dios. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros dependemos de Él. Y todo cuanto tenemos hoy nos lo ha dado Dios. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Nos da para comer, pero nos da también para sembrar. ¿Qué estamos sembrando? Hay gente que se acerca a pedir cuando no han sembrado nunca. Y en la misericordia de Dios, Dios no lo va a dejar morir de hambre. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos todo el tiempo alcanzados y limitados y que nunca tengamos tranquilidad y paz económica. No estoy hablando de, ay, voy a ser rico. Estoy hablando de confiar en Dios. Y Dios va a traer ideas creativas para hacer negocios. Y Dios va a traer la bendición en la obra de tus manos. Dios bendice la obra de tus manos. Pero ¿qué va a bendecir Dios a una persona que no hace nada? Bendice la obra de tus manos. Le dijo Dios a Moisés cuando iba a cruzar el Mar Rojo, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios le pregunta a mucha gente, ¿qué están haciendo para yo bendecirlo? ¿Qué están haciendo? Dime, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? Y yo lo voy a bendecir. No estamos haciendo nada. Yo estoy aquí acostado en mi cama y si tú me quieres bendecir, tú sabes dónde yo vivo. Así vivimos. Así vivimos. No vendemos ni chupi chupi, ni teta, ni hacemos tetica de azúcar, nada, no hacemos nada. Y queremos que Dios nos bendiga. Amén. En la casa del pobre hay abundancia de pan y se pierde por negligencia. Se pierde. Amén. Entonces Dios está mirando cuando damos, Él está mirando la generosidad. Dios ama al dador alegre. La gente que va a diezmar, porque es una obligación diezmar, tiene que cambiar su mentalidad. Henry Ford comenzó diezmando, está escrito el libro de Henry Ford, La provisión de Dios se llama el libro. Henry Ford comenzó dando el diezmo, luego hizo en una baja en sus empresas, hizo a Dios socio de sus empresas al 50% y hoy tenemos la empresa Ford y se mantuvo. Y ya cuando Henry Ford iba a morir, hizo una reunión con sus hijos y con sus accionistas y dijo, bueno, yo voy a hacer a Dios socio mayoritario de la empresa Ford. Y se quedó viviendo él con el 10% y el 90% de los ingresos de la empresa Ford se usó para obras misioneras en África, en China, en los países islámicos y aportó y hasta hoy estamos mirando los carros Ford andando por allí. Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios mira al corazón. Generosidad. Vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a decir, Señor, yo quiero ser generoso. El que es generoso con el pobre, Jehová le recompensará, Él pagará.
Él pagará. Somos fieles con el diezmo, pero no le damos un plato de comida a nadie. Somos fieles con el aporte para la iglesia, a la iglesia que no está haciendo nada. Porque ni para comprar sillas es nuestro aporte, porque ya la silla está completa. Yo quiero escuchar al primer sacerdote que se pare y diga, no, ya no aporten más porque ya hicimos el templo completo. Moisés lo hizo, Salomón lo hizo. Estamos viviendo tiempos bastante complicados y la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos enfriará, pero esa decisión la tomamos nosotros y dejamos que el amor se nos enfríe. Entonces, no hay tal cosa para nosotros como maldición por no cumplir. Ahora, si nosotros creemos en la ley, ya por creer en la ley y querer ser justificados por la ley, estamos bajo maldición, dice la Biblia. Amén. Ahora, si nosotros damos por amor, confiando en el Señor y sabemos que Dios es misericordioso y si hemos pactado o comprometido algo con Dios, Señor, yo te voy a hacer, yo te voy a aportar el 10% de mis ganancias o el 50%, seamos fieles con lo que hemos dispuesto. Y si fallamos alguna vez, te damos la gracia del Señor. Señor, perdónanos, nos levantamos, seguimos aportando. No hay tal cosa como que ahora me llegó la maldición de Tutankamón. No, es la fe. Es la fe la que hace que las puertas de maldiciones se abran. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra. Creo que traté de resumir mucho este estudio, pero creo que hemos dado una respuesta clara con respecto al diezmo. Si hay alguna otra pregunta que quieren hacer en este mismo momento, oramos al Señor y después pasamos a las preguntas. Si quedamos claros con respecto a la bendición, a la maldición en el diezmo, ponemos dedito arriba y damos gracias al Señor. ¿Ok? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Damos gracias al Señor por su palabra.